Imagina, si te atreves, la cruda realidad de una niña de apenas 12 años, cuyo cuerpo aún en sus años formativos ya no le pertenece. No estamos en el reino de los cuentos de hadas ni en las fantasías medievales idealizadas. Es el año 1443, y en el gran y frío salón del castillo de Bleo, se despliega una escena que helará tu sangre. Hombres vestidos con lujosos terciopelos y exóticas pieles, cuyas voces profundas resuenan en el aire denso, discuten el futuro de esta niña como si fuera nada más que una simple mercancía, un animal en una feria a ser vendido al mejor postor. Su nombre es Margaret Beaufort, y aunque la más pura sangre noble corre por sus venas, está a punto de aprender una lección brutal. En un mundo forjado por hombres, donde las hijas son vistas como simples fichas de cambio, el linaje no significa nada. El suelo, cubierto de juncos que emiten el aroma a menta y romero, recién esparcidos para enmascarar la humedad del invierno que se filtra a través de muros de piedra de casi 1 metro de grosor, es testigo silencioso de esta farsa. La luz titilante de las velas baila sobre los rostros de los lores y obispos, cuyas conversaciones susurradas giran con urgencia en torno a alianzas y herencias. Su aliento, pequeñas nubes en el aire frío, es el único indicio de vida en una sala impregnada de intereses y ambiciones. Margaret, envuelta fuertemente en su capa de lana, la ajusta más contra su cuerpo, pero el escalofrío que siente no proviene del frío exterior. Es el frío de la traición, de la impotencia, de un destino que se teje sin su consentimiento. De repente, William de la Pole, duque de Suffolk y su guardián, extiende una mano engarzada que atrapa la luz del fuego. Su voz, cargada con la autoridad de un hombre que nunca ha dudado de su derecho a decidir el destino de los demás, declara su destino. Esta chica trae consigo propiedades sustanciales, dice, su voz pesada. Su herencia incluye tierras en Somerset, Devon y Dorset. Una alianza matrimonial asegurará estas tierras para nuestra causa. ¿Qué causa?, te preguntarás. Margaret también quiere saberlo, pero las niñas de 12 años no interrumpen a hombres poderosos. En su lugar, su mirada se posa en el rostro de John de la Pole, el hijo del duque, quien será su esposo antes de que termine el mes. Él, quizá de 14 años, aún torpe por la juventud, con manos demasiado grandes para sus muñecas, la mira brevemente antes de desviar la vista, como si la mera visión de ella le avergonzara. Este es el inicio de una historia de supervivencia y sufrimiento, una verdad oculta en los anales de la historia, que te invita a desenterrar las incómodas realidades del pasado. Si te atreves a conocer las verdades que desafían tu comprensión de la historia, no olvides dar me gusta a este video y suscribirte para más contenido que pondrá en tela de juicio todo lo que pensabas que sabías. Y por favor, déjanos un comentario para saber desde dónde nos escuchas. Es increíble cómo estas historias ancestrales nos conectan a través del tiempo y el espacio, unidos por una curiosidad compartida sobre un pasado que se niega a ser olvidado. Margaret Beaufort, nacida en 1443, llegó a un mundo donde su propia existencia era una espada de doble filo, una bendición y una maldición. Como hija única y heredera de John Beaufort, duque de Somerset, su linaje llevaba una pretensión al trono inglés que moldearía cada respiro de su vida. La familia Beaufort, descendiente de Juan de Gaunt y su amante Catalina Swynford, había sido legitimada por matrimonio y decreto real, pero la sombra de la bastardía, como una mancha indeleble, perseguiría a sus descendientes por siempre. Cuando Margaret apenas contaba con 6 meses de vida, su padre falleció, dejándola como una de las herederas más ricas de toda Inglaterra. Pero en el siglo Svédica, esta riqueza no era un regalo, sino una carga pesada. Los huérfanos acaudalados se convertían en pupilos de la corona, y sus matrimonios eran arreglados para satisfacer las necesidades políticas de quienes ostentaban el poder. La tutela de Margaret fue concedida a William de la Pole, duque de Suffolk, un hombre que entendía perfectamente que controlar el matrimonio de una niña significaba controlar su vasta herencia. El gran salón donde Margaret, ahora de 12 años, se encuentra ha sido testigo de innumerables negociaciones como esta. Las paredes de piedra, construidas con caliza gris extraída de colinas locales, han absorbido décadas de conspiraciones susurradas y demandas a gritos. Tapices que representan escenas de cacerías nobles cuelgan entre las ventanas,
con sus hilos descoloridos, pero aún mostrando a señores a caballo persiguiendo ciervos a través de bosques pintados. La ironía no se le escapaba a Margaret. Incluso a sus 12 años, ella también era una presa perseguida por cazadores implacables. La voz de Suffolk continuaba, detallando los términos del contrato matrimonial, como si Margaret, parada a pocos metros, no estuviera presente. La ceremonia se llevaría a cabo en menos de 15 días. Sus tierras serían gestionadas por su familia hasta que alcanzara la mayoría de edad. Lo que Suffolk no decía, pero todos en la sala entendían, era que este arreglo aseguraba que la familia de Suffolk controlaría la vasta fortuna de Margaret durante años. Los juncos crujían bajo los pies inquietos, mientras los hombres reunidos asentían en señal de acuerdo. Margaret podía percibir el dulce aroma de las hierbas mezclado con los olores más terrosos de la lana y los cuerpos sin lavar. Incluso los nobles en 1443 se bañaban con poca frecuencia, y el gran salón conservaba el olor acumulado de una docena de hombres que habían cabalgado arduamente a través del barro invernal para asistir a esta negociación. John de la Pole, el futuro esposo de Margaret, se movía incómodo cerca de la gran chimenea. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre su rostro, revelando la incertidumbre que intentaba ocultar. A su edad, él era tanto un peón en este juego como Margaret, aunque su género le otorgaba la ilusión de agencia. Él heredaría los títulos y tierras de su padre. Margaret simplemente le transferiría los suyos al casarse, como exige la ley. La ceremonia de bodas tuvo lugar en una fría mañana de febrero, el suelo cubierto por una capa de escarcha que brillaba como perlas dispersas. Margaret, ahora vestida con un vestido de seda azul profundo, el color de la realeza, se encontraba junto al altar, el tejido desconocido y rígido contra su piel. El vestido había sido confeccionado a medida para su frágil figura, pero el peso de la seda y el elaborado tocado la hacían sentir como una niña jugando a vestirse con la ropa de su madre. La capilla de Bleo era pequeña y fría, sus paredes de piedra absorbían tanto el sonido como la luz. Las velas titilaban en los candelabros de hierro, proyectando sombras inestables que hacían que los santos pintados en las paredes parecieran moverse. Margaret se arrodilló en el frío suelo de piedra, sus rodillas ya doloridas, la tela delgada de su vestido ofreciendo poca protección. Recitó las palabras en latín que la unirían a un niño que apenas conocía. Yo, John, te tomo a ti, Margaret, como mi esposa, dijo John de la Pole, su voz vacilante al pronunciar las sílabas extranjeras. La respuesta de Margaret fue igualmente formal. Yo, Margaret, te tomo a ti, John, como mi esposo. Las palabras le supieron a ceniza en la boca, pero las pronunció con claridad. Desde su nacimiento, la habían entrenado para cumplir con este deber, sin importar sus sentimientos. La ceremonia fue una declaración formal, pero también una silenciosa concesión de su independencia, entregada como un objeto que se pasa entre dos hombres. Esa noche, el matrimonio fue consumado, una formalidad necesaria para validar la unión, aunque ambos niños eran demasiado jóvenes para comprender completamente lo que estaba sucediendo. Según la ley medieval, un matrimonio era válido una vez que se completaba físicamente, sin importar el consentimiento emocional o mental de las partes involucradas. Esta contradicción, donde un matrimonio podría ser legalmente vinculante pero perjudicial, definiría gran parte de la vida temprana de Margaret. En los días que siguieron, Margaret se acomodó en su nuevo papel, pero se hizo más evidente que su vida no le pertenecía. Ahora era parte de un sistema, una pieza en el gran juego de poder y tierras, su valor atado a las vastas propiedades que poseía más que a cualquier cualidad personal. Los meses de viudez tras la muerte repentina de John de la Pole le trajeron una extraña sensación de liberación, pero también miedo. La joven que una vez fue prometida a un niño apenas mayor que ella ahora se encontraba sola, con solo su herencia para aferrarse. Las circunstancias eran crueles. Era rica, pero impotente. El matrimonio de Margaret con John, aunque breve, había preservado su riqueza, pero también la había colocado de nuevo bajo la tutela de la familia de su difunto esposo. El control de Suffolk sobre ella era absoluto, y estaba claro que se vería obligada a contraer otro matrimonio, esta vez con un hombre que pudiera protegerla a ella y a la riqueza que había heredado.
No se trataba de amor ni de compañía, sino de supervivencia. La madre de Margaret, Margaret Beauchamp, quien había sobrevivido a sus propios matrimonios políticos, vino a visitar a su hija. Juntas, se sentaron en el jardín de hierbas del castillo de Bleo, donde las primeras flores de la primavera comenzaban a florecer a pesar del frío persistente en el aire. Era raro que las dos mujeres pudieran hablar libremente, sin los ojos vigilantes de los sirvientes y cortesanos que informaban cada palabra a Suffolk. Margaret Beauchamp, con los ojos llenos de amor y resignación, miró a su hija. «Debes entender», dijo, con una voz baja pero urgente, «que tu herencia es tanto tu fuerza como tu cadena. Las tierras que tu padre te dejó te proporcionarán riqueza e influencia, pero también garantizarán que nunca seas libre para elegir tu propio camino». Margaret escuchó atentamente, con las manos cruzadas en su regazo, la postura de obediencia atenta que le había sido inculcada desde la infancia. Pero su mente estaba activa, procesando las implicaciones de las palabras de su madre. Comenzaba a entender que su riqueza la hacía poderosa en algunos aspectos, pero también la dejaba completamente vulnerable en otros. «¿Qué pasaría si me negara a casarme?», preguntó Margaret, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de su madre confirmó sus peores temores. «Tu tutela sería vendida a otro señor, quien tendría el derecho de obligarte a casarte o de incautar tus tierras como castigo por desobedecer», explicó. La herencia de una mujer solo existía mientras permaneciera obediente a los hombres que la controlaban. Negarse a casarse era convertirse en una rebelde contra el orden natural. Los rebeldes lo pierden todo. La conversación tuvo lugar entre la banda, Romero y Tomillo, cuyos aromas permanecieron en el aire, un recordatorio para Margaret de los estrechos límites dentro de los cuales las mujeres nobles debían vivir. Hermosos, fragantes, pero completamente confinados. A medida que el verano de 1445 cedía paso al otoño, Margaret se vio arrastrada a la intrincada red de negociaciones que dictaría el curso de su vida. Ahora, con 14 años, había llegado a comprender más profundamente las fuerzas políticas que moldeaban su destino. Su riqueza, antes vista como un regalo, ahora se había convertido en su prisión. Con el anuncio de su segundo matrimonio con Edmund Tudor, hijo de Owen Tudor y Catalina de Valois, viuda de Enrique Vica, Margaret supo que su vida ya no le pertenecía. Edmund era una década mayor que Margaret, pero aún lo suficientemente joven como para ser visto como un noble ambicioso, sediento de poder, en lugar de un protector. Su conexión con la familia real lo convertía en una figura clave en las luchas de poder de la corte inglesa. Aunque su unión era políticamente necesaria, el matrimonio de Margaret con Edmund Tudor representaba un cambio. Ya no era la niña ingenua atada al destino de su primer matrimonio. Ahora, a los 14 años, se preparaba para un nuevo capítulo, uno más calculado y deliberado. Las negociaciones para el matrimonio de Margaret con Edmund se llevaron a cabo en Westminster, en el gran palacio que había crecido para reflejar la creciente influencia de la familia Tudor. Los pasillos de Westminster resonaban con las voces de cortesanos y nobles, cada uno discutiendo temas de tierras, herencias y alianzas políticas. Margaret, escoltada por sus guardianes y el siempre vigilante Suffolk, entró en el salón con la misma compostura que había aprendido a lo largo de los años. Ya no era la niña aterrada que había sido antes, sino una joven cuya comprensión del poder había sido moldeada por la necesidad. De pie junto a un pilar, Margaret observaba a los hombres a su alrededor, sus voces llenas de promesas calculadas, sus ojos afilados de ambición. Edmund Tudor hablaba con los cortesanos con la confianza de un hombre que ya había comenzado a imaginar su futuro, uno que estaría ligado a la riqueza y legado de Margaret. La trataba como si fuera una mera accesorio para sus ambiciones políticas, un medio para un fin. Sus tierras nos proporcionarán recursos amplios. La voz de Edmund resonó por el salón, y con las alianzas correctas, podremos consolidar nuestra posición en la corte. Este matrimonio servirá para fortalecer ambas reclamaciones. Margaret, aunque en silencio, podía sentir el peso de sus palabras mientras discutían su futuro como una simple propiedad. Ya se había acostumbrado a ser una pieza en este juego, pero el dolor de ser reducida a un objeto seguía siendo agudo. Edmund la miró brevemente,
evaluándola como si fuera poco más que una mercancía. La expresión en sus ojos reveló sus intenciones. Controlar su riqueza, y con ella, controlarla a ella. La aprobación del rey selló el matrimonio, convirtiéndolo en un decreto real en lugar de un simple arreglo. Margaret no podía rechazarlo. Hacerlo sería traición, un crimen castigado con la pérdida de sus tierras. La realidad era clara. Su futuro sería decidido por hombres, como siempre lo había sido. Su matrimonio con Edmund Tudor, sancionado tanto por la corona como por la familia Tudor, serviría para unir dos poderosas facciones en un tiempo de incertidumbre política. A medida que la ceremonia se acercaba, Margaret se encontraba una vez más en el papel de la esposa obediente, dispuesta a ofrecerse en servicio a las ambiciones de los demás. Pero debajo de la superficie de la obediencia, se gestaba una tormenta. Margaret había aprendido mucho en los años desde su primer matrimonio. Su educación, aunque limitada por las restricciones de su estatus, había agudizado su mente y le había dado las herramientas para comprender los juegos políticos que se jugaban a su alrededor. Ya no era la pasiva peón que había sido. La boda tuvo lugar en la primavera de 1446, un evento grandioso que marcó la transición de Margaret de peón a figura de importancia política. Vestida con tela dorada, la más fina disponible, caminó por el pasillo, su cabeza coronada con un diadema de piedras preciosas que simbolizaba su nuevo rango como condesa de Richmond. La ceremonia fue una mezcla de religión y teatro político, mientras el obispo de Winchester, bajo la mirada atenta de los cortesanos, ofició la unión. Margaret, con la voz firme pero emocionalmente conflictuada, repitió sus votos, palabras que cargaban el peso del deber más que la elección personal. Yo, Margaret, te tomo a ti, Edmund, como mi esposo, recitó, cada palabra un paso más profundo en un futuro que no había elegido. Los votos de Edmund, aunque sinceros, llevaban consigo el tono posesivo de un hombre que sabía exactamente lo que estaba ganando. Al colocar el pesado anillo de oro, adornado con un zafiro, en su dedo, cerró su mano sobre la de ella en un gesto de control. Margaret, ahora unida a él por la ley y el matrimonio, entendió las implicaciones. Su independencia ya no era suya para reclamar. Esa noche el matrimonio fue consumado, y una vez más, el cuerpo de Margaret quedó atado a los caprichos de la política. El acto físico, aunque esperado por la ley, marcó el comienzo oficial de su subyugación a un hombre que no tenía reparos en usarla para sus propias ambiciones. A pesar de la aparente estabilidad de su nuevo matrimonio, Margaret pronto se dio cuenta de que su rol en el hogar Tudor era tan limitado como lo había sido en su primer matrimonio. El enfoque de Edmund estaba en sus esfuerzos políticos, y Margaret, aunque ahora una condesa, debía cumplir con sus deberes como esposa, deberes que en esencia eran extensiones de su papel como activo. Ya no era libre para tomar decisiones sobre sí misma o sus tierras. Edmund gestionaba su riqueza, usándola para financiar campañas militares y asegurar su propia posición dentro de la corte real. La vasta herencia de Margaret ya estaba bajo el control de su esposo, su voz en el asunto irrelevante. Pero Margaret ya no era una participante pasiva. Comenzó a observar, a escuchar cuidadosamente los murmullos de la corte, los susurros de alianzas y traiciones. Entendió que en el juego del poder, el conocimiento era tan valioso como la riqueza. Con cada día que pasaba, Margaret se volvió más resuelta en su deseo de proteger su legado y, lo más importante, el futuro de su hijo, Henry. Para 1456, Margaret ya no era la niña ingenua que había sido a los 12 años. Había sido testigo de primera mano de la despiadada política de la corte inglesa, los sacrificios que sus matrimonios requerían, y la amarga verdad de que el poder era algo que debía ser arrebatado, no dado. A los 13, Margaret se había casado con un niño que apenas conocía, y solo un año después, se había convertido en viuda. Ahora, a los 15, se había vuelto a casar con Edmund Tudor, y aunque este matrimonio estuvo marcado por la ambición política más que por el amor, fue uno que le permitió navegar por las peligrosas aguas de la vida en la corte. Pero, incluso cuando Margaret comenzaba a entender el alcance completo de su poder, su vida estaba lejos de ser segura. El panorama político de Inglaterra estaba en constante cambio,
y las tensiones entre las facciones rivales de la Casa de Lancaster y la Casa de York se estaban elevando a un punto de ebullición. En este entorno, el hijo de Margaret, Henry, era tanto un símbolo de esperanza para la causa lancastriana como un peligroso objetivo para los yorkistas. El papel de Margaret, al igual que el de tantas mujeres en la corte, era asegurar el futuro de su familia mediante alianzas, matrimonios y estrategias. La seguridad de su hijo era primordial, y como madre, Margaret estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para garantizar que algún día él heredara el trono. Pero el camino por delante estaba lleno de peligros. La muerte de Edmund Tudor en 1471 dejó a Margaret una vez más viuda, pero esta vez sus circunstancias eran muy diferentes. A los 28 años, ya no era la niña vulnerable que se casó por intereses políticos. Era una mujer curtida por la experiencia, que había aprendido el valor de las conexiones políticas y la importancia de usar sus recursos estratégicamente. La muerte de Edmund, aunque una pérdida personal, también abrió nuevas oportunidades para que Margaret asegurara el futuro de su hijo. Como viuda, Margaret se involucró más en las maniobras políticas que antes estaban fuera de su alcance. Con Edmund fuera de la escena, ella era libre de buscar alianzas que beneficiaran la reclamación de su hijo al trono. La astucia política de Margaret creció, y comenzó a navegar por las peligrosas aguas de la política de la corte con la precisión de una diplomática experimentada. Pero la ambición de Margaret no estuvo exenta de costos. La inestabilidad del trono inglés, marcada por las guerras de las Rosas, colocó a Margaret en peligro constante. Aunque antes había sido controlada por los caprichos de hombres poderosos, ahora se encontraba en el centro de la tormenta, usando su riqueza, su inteligencia y sus conexiones para asegurar el futuro de su hijo, Henry. En 1472, Margaret se casó con Thomas Stanley, conde de Derby, un hombre cuyo sentido político y sus instintos de supervivencia eran tan agudos como los suyos. Stanley había sobrevivido a las tormentas políticas de la época, cambiando de alianzas para mantener su poder, y Margaret vio en él un compañero que podría ayudarla a lograr su objetivo final: asegurar el trono para su hijo. Juntos, formaron una poderosa asociación, cada uno aportando sus propias fortalezas. El apoyo de Stanley permitió a Margaret expandir su influencia dentro de la corte, y su red política se fue fortaleciendo. Ya no era solo una esposa o una madre, Margaret se estaba convirtiendo en una fuerza política por derecho propio. Su matrimonio con Stanley, aunque motivado políticamente, le permitió operar más abiertamente en el mundo del poder, y comenzó a usar su posición para construir alianzas, proporcionar apoyo financiero para campañas militares y asegurar que el camino de su hijo hacia el trono fuera lo más suave posible. La determinación de Margaret era inquebrantable. Había aprendido desde temprana edad que el poder no se da, se debe tomar. La traición y el sacrificio que había soportado solo habían fortalecido su resolución. Mientras su hijo Henry permanecía en el exilio, Margaret trabajaba incansablemente para posicionarlo como el legítimo heredero al trono. Había visto lo rápido que podían cambiar las mareas de la fortuna, y estaba decidida a que cuando llegara el momento, Henry estuviera listo. En 1483, cuando Ricardo Lee ascendió al trono, Margaret se enfrentó a una decisión crucial. ¿Debería aceptar el nuevo régimen o arriesgarlo todo apoyando la reclamación de su hijo? La respuesta fue clara. Toda la vida de Margaret se había dedicado a asegurar el futuro de su hijo, y no retrocedería ahora. Apoyó la reclamación de Henry Tudor al trono y comenzó a construir las alianzas necesarias para su regreso a Inglaterra. El escenario estaba preparado para una confrontación final entre las fuerzas de Lancaster y York. Las maniobras políticas de Margaret, su riqueza y sus alianzas la habían llevado hasta aquí, pero ahora era el momento de que su hijo tomara el trono. La batalla de Bosworth, en agosto de 1485, sería el momento que cambiaría el curso de la historia inglesa. Henry Tudor, con el respaldo de Margaret, derrotó a Ricardo I, asegurando su lugar como el rey Enrique VI. Margaret, que había pasado gran parte de su vida navegando por las peligrosas aguas de la política de la corte, finalmente había logrado su objetivo. Su hijo ahora era rey, y ella había ayudado a hacer lo posible. A los 52 años,
El viaje político de Margaret había llegado a su fin. De la niña impotente que fue casada a los 12 años, a la madre de un rey, había ascendido para convertirse en una de las mujeres más poderosas de Inglaterra. Su influencia era innegable, y su legado se sentiría por generaciones. Pero incluso en su éxito, había una sensación agridulce en la victoria de Margaret. Había sacrificado tanto por el futuro de su hijo, y al hacerlo, había perdido la oportunidad de encontrar la felicidad personal. Su vida había sido definida por el deber y el sacrificio, y aunque había alcanzado sus metas, el costo había sido alto. Los triunfos de Margaret, aunque monumentales, no estuvieron exentos de sombras. Cuando su hijo, Enrique I, ascendió al trono, la vida de Margaret ya se había definido por una serie de sacrificios, personales, emocionales y físicos, que la habían moldeado en la mujer formidable que se había convertido. Siempre había sido una sobreviviente, navegando por las traicioneras aguas de la política inglesa con habilidad inigualable. Sin embargo, como madre de un rey, su victoria era agridulce. Los años posteriores a la coronación de Enrique estuvieron marcados por la continua influencia de Margaret en la corte. Ahora no solo era la madre del rey, sino también una matriarca por derecho propio, ejerciendo poder a través de su hijo y de sus propias redes políticas establecidas. Como viuda, se había convertido en algo más que una simple consorte. Había forjado su propio camino, uno que estaba intrínsecamente ligado al éxito de la dinastía Tudor. La participación de Margaret en los asuntos del Estado solo se profundizó a medida que se convertía en una consejera de confianza de Enrique. Aunque su posición era la de madre del rey, era mucho más que una figura ceremonial. Su riqueza, heredada de su padre, y su profunda comprensión de las complejidades políticas de la corte la convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, a pesar de su ascenso al poder, la vida personal de Margaret seguía siendo un sacrificio. Las ambiciones que había cultivado para su hijo le habían costado toda esperanza de un legado personal fuera de él. A medida que Margaret envejecía, su sentido de satisfacción parecía ser menos una cuestión de logros personales y más un reflejo de lo que sus sacrificios habían producido. Su vida, una vez moldeada por los caprichos de los hombres poderosos, se había convertido ahora en una historia de triunfo sobre la adversidad. Pero el costo personal de esta victoria era claro. Su felicidad había sido sacrificada en favor del trono de su hijo. Sus propios deseos, sus alegrías personales, siempre habían quedado relegados ante sus ambiciones políticas. En los últimos años de su vida, Margaret se volvió cada vez más hacia la religión, quizás como una forma de reconciliar los sacrificios personales que había hecho por el éxito de su hijo. Se involucró en obras caritativas, apoyando escuelas e instituciones religiosas. Estas actividades no eran solo actos de fe, sino también movimientos políticos que fortalecían su reputación y aseguraban que su influencia perdurara más allá de su muerte. En sus últimos años, la influencia de Margaret fue disminuyendo a medida que la nueva generación de políticos y cortesanos comenzaba a moldear el futuro de la monarquía inglesa. Había asegurado la estabilidad del reinado de su hijo, pero el costo había sido su felicidad personal. Ahora, como viuda en sus últimos años, Margaret buscaba consuelo en su devoción religiosa y en el legado de su familia. Los triunfos que había logrado por su hijo eran sus mayores victorias, pero se habían logrado a costa de una vida vivida según sus propios términos. La salud de Margaret declinó lentamente, su cuerpo desgastado por los años de dificultades y pérdidas que había soportado. Había visto a su hijo convertirse en rey, un triunfo por el que había trabajado toda su vida, pero no había llegado sin su precio. Los sacrificios que hizo, los matrimonios forzados, las muertes de sus esposos, las interminables maniobras políticas, la habían agotado, privándola de la capacidad de disfrutar el mismo éxito por el que había luchado. Margaret falleció en 1509, poco después de la muerte de su hijo, Enrique I. Para ese entonces, su nieto, Enrique I, había comenzado su propio reinado, y la dinastía Tudor que ella había ayudado a establecer estaba firmemente en control de Inglaterra. El legado de Margaret, aunque opacado por los logros más famosos de su hijo y su nieto, era innegable. Ella había sido la arquitecta de la dinastía Tudor,
la mujer que había navegado por las traicioneras corrientes del poder y emergido victoriosa. Su influencia, tanto política como personal, daría forma al futuro de Inglaterra durante siglos. Incluso después de su muerte, la historia de Margaret continuó resonando a través de los pasillos de la historia. Fue recordada como una de las mujeres más poderosas de la historia inglesa, una madre que había sacrificado todo por el futuro de su hijo y su familia. Su nombre vivió en el legado Tudor, un testamento de la fuerza, inteligencia y astucia política de una mujer que había transformado su dolor personal en un poder duradero. Su tumba en la abadía de Westminster permanece como un recordatorio silencioso de su extraordinario viaje. La efigie en su monumento la muestra como una mujer de dignidad, con las manos unidas en oración, su rostro sereno en la muerte. Sin embargo, la piedra no puede capturar el fuego que ardía dentro de ella, la determinación implacable que la impulsó desde una niña indefensa hasta la madre de reyes. La niña que una vez fue vendida como novia infantil, embarazada a los 13, se había convertido en una hacedora de reyes, una maestra de la política y la madre de una dinastía que cambiaría el curso de la historia inglesa. Margaret Beaufort, quebrada como niña pero forjada en una mujer de acero, tomó su dolor y lo convirtió en propósito. Jugó el juego del poder con los mismos hombres que pensaban que la poseían, y al final, fue ella quien controló el juego. La niña que había sido silenciada por hombres poderosos ahora se erguía como una de las figuras más influyentes de la historia. Había moldeado el futuro de Inglaterra, no a través de la fuerza, sino mediante el cuidadoso uso del poder, la influencia y el sacrificio. La historia de Margaret es una de resiliencia, ambición y la inquebrantable determinación de una madre decidida a asegurar el futuro de su hijo. Y al hacerlo, cambió el curso de la historia para siempre.